Sé que estamos con el Mundial de Fútbol, no podría importarme menos, pero ánimo a los que les importe. Sé que perdió Argentina contra Arabia Saudí. Esperemos que remonten y consigan pasar de fase de grupos. Ahora juega España, no sé ni contra quién juegan. Pero bueno, aquí hablamos de baloncesto y bueno, bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de un jugador español que está sufriendo mucho en la NBA, que cada vez parece que está en una situación más complicada y que viene de un verano muy bueno además. Y es Billy Hernán Gómez de los New Orleans Pelicans, el MVP del último Eurobasket y un jugador que no ve el campo ahora mismo. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado, y si queréis que haga un vídeo similar sobre Facundo Campazzo, si este vídeo llega a 400 likes en las primeras 24 horas, haré un vídeo sobre Campazzo también, hablando de por qué está sufriendo ahora mismo en el equipo en el que está. Y bueno, comentadme abajo lo que opinéis y haré así. Vamos a empezar. El objetivo de este vídeo no es simplemente enaltecer a Billy Hernán Gómez o quejarme de que no le den minutos en su equipo, porque ya sabéis que hago lo posible por mantenerme racional y creo que de verdad Billy no se merece los minutos ahora mismo en su equipo, y no porque no sea un buen jugador, sino porque hay alternativas mejores en New Orleans. Pero vamos a explicar un poco por qué. Y es que Billy Hernán Gómez es un jugador que ya está en un momento en el que debería estar en el mejor momento de su carrera. Tiene 28 años de edad, lleva unos 7 años en la NBA, ya ha pasado por varios equipos, dado que debutó en los New York Knicks, donde formó parte del equipo ideal de novatos, y luego acabó siendo intercambiado a Charlotte porque los Knicks dejaron de darle minutos, en Charlotte no funcionó, acabó yéndose a New Orleans, y las cosas parecían mejor estos últimos 2 años, pero en esta tercera temporada en New Orleans la cosa ha cambiado drásticamente, y el principal motivo es que Billy Hernán Gómez es un jugador con mucho talento ofensivo, realmente bueno en ataque, es un buen anotador interior, bueno en el poste y muy buen reboteador, pero es un jugador que es realmente malo en defensa, y es algo que sabemos desde siempre y que no ha conseguido solucionar con los años y no va a conseguir solucionar. Aporta rebote defensivo, pero es muy fácil atacarlo porque al final le falta esa velocidad de pies y no es un jugador ni siquiera muy intimidante cerca del aro pese a su tamaño, y eso es algo que le perjudica mucho y que hace que al final, en una NBA donde solo los centers realmente talentosas a nivel ofensivo, con un talento supremo a nivel ofensivo, consiguen funcionar si tienen lacras defensivas, es realmente complicado, porque al final lo que se busca normalmente de un pívot más secundario, de un pívot de rol, es que sea un buen intimidador, un buen taponador y probablemente que sea un finalizador ofensivo, alguien que finalice alley-oops, consiga rebotes ofensivos. Billy consigue rebotes ofensivos, como decía, pero su principal juego ofensivo depende de tener el balón en el poste y crearse sus propias acciones ofensivas. Y eso no es lo que se busca, porque al final hay tanto talento en la NBA a día de hoy que la creación es desde el perímetro y el trabajo de un center de rol, como es el caso de Billy Hernán Gómez, normalmente sería finalizar simplemente. Y eso hace que tenga unas habilidades poco actuales, básicamente, pese a que esas habilidades sean efectivas y funcionen cuando realmente su equipo recurra a él. El problema es que no recurren en absoluto a él ahora mismo. Vamos a comparar un poco cómo fueron estos 2 años anteriores en New Orleans y el año actual, y hablar un poco de la competencia de Billy Hernán Gómez. Y es que cuando llegó a New Orleans la cosa empezó a funcionar bien, porque en un rol secundario, saliendo desde el banquillo por detrás de Valanciunas, que es un jugador similar y con más talento al final, Billy lo estaba haciendo bien. En sus 2 primeras temporadas en los Pelicans, entre 2020 y 2022, en 97 partidos jugados en total, o sea que no jugó todos los partidos ni mucho menos, pero jugaba más de la mitad de los partidos de la temporada como mínimo, Billy Hernán Gómez promedió 17,4 minutos de juego, 8,4 puntos, 6,9 rebotes, 2,7 rebotes ofensivos, que es una cifra altísima para ese tiempo de juego, 2,4 tiros libres intentados, que no está mal una vez más para ser un jugador que al final no tiene tantos toques de balón, un 54% de acierto en sus tiros de campo y un 73% en tiros libres, que está bien. Tira muy poco de 3 y no es eficiente tirando, o sea que vamos a dejar eso de lado porque al final es algo que no le ha funcionado a Billy. Pero como veis, sus 2 primeros años fueron de center, de rotación, saliendo desde el banquillo en ocasiones, sobre todo cuando su equipo necesitaba una aportación ofensiva, era capaz de ayudar y estaba asentándose un rol bastante interesante en New Orleans. Además, recordemos que después de su primera temporada en los Pelicans firmó un contrato de 3 años, que ahora mismo está precisamente en el ecuador de ese contrato, ¿no? Está en el segundo año, todavía le queda un año más, cobrando unos 2,5 millones más o menos. Y todo pintaba bastante bien para Billy. Y por encima, después de acabar una segunda temporada en New Orleans en la que le estaba yendo bien, llegó el verano, llegó el Eurobasket y Billy fue el mejor jugador de la selección española, ganó el Eurobasket, ganó el MVP del Eurobasket. Y obviamente todo pintaba muy bien. De hecho, cuando llegó a la NBA de vuelta, cuando llegó esa pretemporada, se hablaba bastante de eso, le hicieron alguna entrevista. Digamos que todo parecía muy positivo. Pero empezó la temporada y Billy no salía a jugar, tardó varios partidos en debutar,
ha jugado partidos de 1 minuto, de 2, algún partido con lesiones de los que ha jugado más, y la realidad es que a fecha de grabación de este vídeo, a 23 de noviembre, un mes después de que empezara la NBA, de que empezara esta temporada 2022-2023, Willy Hernán Gómez lleva 35 minutos jugados en total en 5 partidos, lo cual es un promedio de 7 minutos de juego por partido, y ni siquiera es que juegue todos los partidos. Los Pelicans llevan 17 partidos jugados, Billy solo ha visto el campo en 5, y es que, como decía, ahora mismo promedia 7 minutos de juego con 3,4 puntos y 2,8 rebotes por partido, un rebote ofensivo, lo cual es una cifra altísima para 7 minutos de juego, 0,8 tiros libres intentados, un 47% de acierto en sus tiros de campo y un 75% en tiros libres. Como veis, los números básicamente bajan en relación a la bajada de minutos. Está jugando 10 minutos menos, anota 5 puntos menos, consigue 4 rebotes menos. No es que haya una bajada sorprendente en absoluto, aparte del hecho de que no esté viendo el campo, sí que está siendo menos eficiente. Sospecho que esto también se debe un poco a que esté acelerado, porque como tiene pocas oportunidades, intenta demostrar en esas oportunidades. Recuerdo un partido de Billy hace unos días en el que jugó bastante, 12 minutos a lo mejor o algo así, y cometió bastantes errores eso, por estar acelerado y porque supongo que tenía muchas ganas de demostrar. ¿Y cuál es el problema de Billy? Que no hay un camino realmente que le lleve a encontrar un hueco en este equipo, porque ignorando a Jackson Hayes, que compite con él, pero ni siquiera tanto porque juega también algo de la pivot, hay 2 jugadores por encima de él y son inamovibles, y ese es el problema. Billy es entre el tercer y el cuarto pivot del equipo si consideras a Jackson Hayes, y el tercer pivot del equipo, si los otros 2 jugadores están sanos, no juega. Y en esta NBA en la que además cada vez se juega con quintetos pequeños, un pivot de 2'11, no especialmente móvil, malo en defensa, muchas veces va a ser superado por jugar small con cualquier jugador de ala como Herbert Jones o Trey Murphy o quien sea, antes que poner a Billy en el campo. Y eso es lo que hace que su situación sea muy compleja y sea muy difícil que vaya a solucionarse en New Orleans. De hecho, no se va a solucionar en New Orleans, porque por encima de Billy está obviamente Jonas Valanciunas, que es un jugador muy similar a él, un center de corte ofensivo, anotador en el poste, pero es mucho mejor creando por sí mismo. Ha tenido muchos años más a sus espaldas demostrando un nivel altísimo en eso, es un monstruo en los tableros también, y a nivel defensivo es malo igual que Billy, pero es un poco menos malo, probablemente porque es gigantesco y ocupa más bulto, ¿no? Y es que Valanciunas este año ya está jugando mucho menos porque vemos el mismo problema que con Billy, que no encaja del todo con el quinteto titular actual de los Pelicans, porque Zion Williamson es el ala pivot titular del equipo, obviamente es una estrella en este equipo, y Zion es un mal defensor, por lo que juntaron a la pivot malo en defensa con un pivot malo en defensa no es algo bueno, y eso es lo que hace que los minutos de Valanciunas estén bajando, pero aún así, obviamente, Valanciunas ve el campo. Y es que el lituano este año está promediando 23,6 minutos de juego por partido, 13,2 puntos, 9,3 rebotes con 3 rebotes ofensivos, 1,2 triples intentados, está tirando incluso menos que el año pasado también, un 53% de acierto en sus tiros de campo y un 40% desde 3, pero con un volumen irrisorio, tampoco es algo a tener en cuenta, y como veis ha bajado bastante su producción, está jugando 7 minutos menos por partido, anotando 4,5 puntos, está tirando menos en general, no solo es que le estén dando menos minutos de juego, consigue un par de rebotes menos, y bueno, como veis la eficiencia se mantiene similar, está tirando un poco mejor de 3, pero tampoco es relevante, el volumen como decía es mínimo, pero al final es eso, Valanciunas es un jugador como Billy, mejor, y cuando tienes a un jugador como Valanciunas, pero inferior en el banquillo, es muy poco probable que quieras sacarlo porque no aporta una dimensión diferente, y sí que tienes una alternativa que además encaja muy bien en este equipo y se está sentando cada vez más, y este ritmo le va a quitar el trabajo a Valanciunas, porque los Pelicans el año pasado en el intercambio de CJ McCollum se llevaron adicionalmente un jugador muy bueno, que a mí me gusta mucho desde hace años, que ha pasado un poco desapercibido y que cuando llegó a New Orleans el año pasado estaba lesionado y apenas jugó, pero este año ha firmado una extensión en verano, va a estar por un par de años en New Orleans, está jugando muy bien, y ese es Larry Nance Jr., que es un center pequeño, pero bueno en defensa, que aporta esa versatilidad posicional, ese jugador que puede jugar de 4 o de 5, que puede complementar a Zion Williamson porque es un buen defensor, no es un buen tirador de 3, aunque lo intente un poco, pero al final es un jugador muy bueno, muy completo, y que aporta una dimensión diferente a Willy Hernán Gómez. Esa es la diferencia principal, y es que Larry Nance ahora mismo está jugando 23,3 minutos de juego para los Pelicans, consiguiendo 10 puntos y 6 rebotes por partido, repartiendo casi 2 asistencias, tirándose 2,1 triples y anotando un 68% de sus tiros de campo y un 80% de sus tiros libres. Larry Nance es un peor anotador individual que Willy Hernán Gómez. En muchos más minutos de juego anota más, desde luego, con mucha más eficiencia, pero porque Nance solo consigue las canastas fáciles. Tiene la capacidad de tirar un poco, pero apenas va a crear sus tiros. Pero la diferencia es que Larry Nance es un mejor conector, un mejor pasador en general a nivel ofensivo, por lo que ayuda mucho más a delegar en los jugadores que realmente tienen que crear en ese equipo, que son Brandon Ingram, Zion Williamson y CJ McCollum, y a nivel defensivo puede asumir ese rol de ser una presencia interior. Hay jugadores enormes contra los que no puede competir, no puedes emparejar a Larry Nance con Nikola Jokic porque saca 20 centímetros prácticamente, 15, pero es un buen intimidador, tiene buenos instintos defensivos, se mueve bien,
Y Larry Nance aporta algo que no aportan los otros dos. Y de hecho, estaba intentando plasmaros aquí la diferencia entre los quintetos y las diferentes alineaciones de los New Orleans Pelicans en esta temporada entre Billy Hernangómez y Larry Nance. Pero no ha tenido sentido porque Billy juega tan poco, ha jugado tan poco, que esos números están por todos lados, son completamente azarosos. Aún así, si veis los números de diferentes alineaciones de Billy Hernangómez emparejados con diferentes jugadores, son casi todos malos porque lo que aporta en ataque se resta en defensa. Larry Nance es absurdo. Si veis todos los grupos diferentes de quintetos, de grupos de 5 jugadores, 4, 3, incluso 2, de Larry Nance Jr., todos tienen un plus-minus positivo, exceptuando 2 o 3. Hay un grupo de 4 jugadores que han jugado algunos minutos juntos que tiene un plus-minus negativo de Larry Nance Jr., Brandon Ingram, Devonte Graham y Naji Marshall, y eso es prácticamente lo único que tiene un plus-minus negativo en torno a Larry Nance. ¿Por qué? Porque Nance en ataque aporta menos que Billy, pero aporta, tiene un impacto positivo y en defensa es realmente bueno. Y eso le ha quitado el trabajo a Billy Hernangómez y no se lo va a devolver. Es la realidad. Al final, aún por encima está por ahí Jackson Hayes, que aporta menos ataque, menos defensa también que Larry Nance, pero es un jugador un poco más de ese estilo que en ocasiones puede ser útil para los Pelicans. Y mientras los Pelicans tengan a Zion Williamson, que no se va a ir a ningún lado, no pueden permitirse tener un jugador con tan poca presencia defensiva en el interior junto a Zion. Y en la segunda unidad, al final, New Orleans probablemente prefiera darle minutos a Valanciunas y al final opta por darle más minutos a Larry Nance con Zion Williamson porque es un jugador superior a Billy. Y eso hace que Billy no tenga un trabajo en New Orleans y no lo vaya a tener. ¿Hay equipos donde puede funcionar? Sí, creo que sí. Hernangómez no es un pívot de calibre titular, pero creo que sí que es un pívot de calibre titular a nivel ofensivo, aunque en defensa no lo sea. Y eso hace que haya algún equipo en el que probablemente necesiten como mínimo un segundo pívot decente en el que pueda tener cabida. Portland es el equipo en el que más me encaja porque aparte de Nurkic solo tiene a Drew Evans. Drew Evans es probablemente un mejor defensor que Billy, pero no es un jugador increíble, y en ataque Billy es muy superior, y probablemente hay un par de equipos más. Su contrato es bajo, cobra 2,4 millones de dólares este año, tal vez sea negativo a la hora de que algún equipo intercambie por él el hecho de que tenga un año más de contrato, aunque sea un contrato bajo, pero creo que New Orleans debería moverlo, aunque sea por una segunda ronda o por un poco de dinero. No van a sacar más porque un jugador promediando 7 minutos de juego, cobrando más de la mínima del veterano, no es que tenga mucho mercado, pero al final en New Orleans hay 4 centers y Billy es el que menos importa de ellos. Y hay otros equipos donde sí que podría tener cabida. Y nada, con esto hemos finalizado este pequeño análisis explicando por qué Billy Hernangómez no juega en New Orleans y no va a jugar en New Orleans. Y sí, viene de ser el MVP de Eurobasket. A nivel ofensivo, si le dejaran jugar 25 minutos, promediaría un 13-13 probablemente, o un 13-10. Pero si en defensa concedes más de lo que concedes en ataque, es muy difícil conseguir minutos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.